trata con guantes a Alan García y no a Alejandro Toledo? Ah, bueno, eso es fácil de corroborar, ¿no? Si uno ve las declaraciones, las últimas declaraciones sobre todo del fiscal Peláez, pues uno puede comprobar lo que he dicho. Cuando se refiere al expresidente Alejandro Toledo, él comenta la situación que viene viviendo, inclusive se permite decirle a la jueza que no le dé pie al habeas corpus del expresidente Alejandro Toledo, y sin embargo cuando se trata del doctor Alan García, pues simplemente no hace mayor comentario. O simplemente esquiva la pregunta, o simplemente no hace comentarios. ¿Eso porque usted cree que la Fiscalía es un coto de caza de Alan García maneja la Fiscalía, el fiscal Peláez tiene algún compromiso con Alan García? Eso es algo que no se puede precisar, ¿no? O sea, pero sí, pero sí el comportamiento del fiscal es lo que llama la atención. Y desde ese punto de vista es que yo he manifestado mi desazón pública porque no me parece correcto de que él tenga una suerte de doble medida. Ahora, yo comprendo de que él en algunos casos puede haberse sentido agraviado, ¿no? Por alguna puya que puede haber venido de Perú posible, pero eso no lo lleva a comportarse, sobre todo tratando de generar una corriente de opinión en contra del expresidente. Don Mauricio Mulder. Están poniendo el parche antes que salte el chumbo, ¿no? O sea, Alejandro Toledo es una maravilla, es el hombre más honesto del mundo y el fiscal es el malo que lo persigue, porque cuando el fiscal emita un dictamen que seguramente será inculpatorio, van a decir, ¿por qué es aprista? Pues acaba de referirse a Alan García diciendo que se habían descubierto 2 cuentas en París, cuando en realidad no se habían descubierto, sino que era una carta que Alan García había mandado y que por lo tanto no era ningún descubrimiento del señor fiscal. Y ahí no pueden decir que puede haber sido una declaración que por aprista, no, al contrario, tuvimos que desmentir ese tipo de acerto. Está sucediendo lo mismo con el señor Abu Gataz y la gente de Gana Perú, que también empiezan a estigmatizar al Ministerio Público como supuestamente aprista sin ninguna prueba, solo porque saben que cuando tenga que venir de todas maneras el dictamen inculpatorio con cualquiera de las personas con las cuales ellos están vinculados, quieran estigmatizarlo con eso y le ponen relativa incapacidad de poder determinar cuáles son realmente los hechos de fondo. Yo creo que el fiscal probablemente sea una persona que, como no es político, se deje presionar y entonces a expensas de que le digan a cada rato de que está vinculado a nosotros, ahora empiece justamente a tratar de ser contra el APRA mucho más pugnaz de lo que normalmente debería ser, cuando en realidad el trabajo del fiscal es un trabajo normal. Él lo único que tiene que hacer es analizar hechos y ponerlos sobre la mesa. Y cuando los hechos determinen las circunstancias y las leyes que se tengan que aplicar, se verá que en un caso puede no haber ningún tipo de indicio y en el otro ya los indicios están tan grandes que no sé cómo los va a poder deshacer, ¿no? Alejandro Toledo. Por supuesto. ¿Para usted es culpable? Bueno, no, yo no puedo políticamente me refiero. No, yo creo que tiene, como lo ha dicho el propio Juan, tiene serios indicios de temas que tiene que responder y sin duda que aclarar. Y estoy además, digamos, bastante preocupado por el hecho de que eso tiene una afectación política grave, que es la que se está viendo en las encuestas. Así que no, yo no voy a adelantar ahí ninguna opinión, pero sin duda son respuestas que hay que dar. Como cualquier otra persona que tiene que dar respuestas también, Alan García da respuestas. Alejandro Toledo va a dar respuestas. O sea, las respuestas se tienen que dar en el campo político de todas maneras. Lo importante es que los hechos al final se conduzcan por el lado de la veracidad que corresponde, ¿no? ¿Esta situación que usted plantea del fiscal tiene esa intencionalidad, tratar de amedrentar al fiscal de la Nación y hacer que empiece a tener una actitud más por temor que por convicción contra el APRA? No, no es una declaración episódica, ni que se refiera solamente a una actitud de ahora, ¿no? Ni tampoco tiene que ver con una estrategia política, ¿no? Sino simplemente con una invocación al fiscal para que de esta manera él trabaje de una manera más objetiva. Porque lo que hemos visto a lo largo de todo este proceso en el cual se está acusando a Alejandro Toledo es simplemente una serie de adelantos de opinión que no son de exclusividad del señor fiscal, sino también de la propia Comisión de Fiscalización y específicamente de los miembros del Partido Fujimorista, quienes desde un inicio, ante los indicios que se han presentado, pues simplemente han empezado a decir de que el señor tiene que ir a la cárcel, se tiene que dar orden de arraigo, que no puede salir del país, etcétera, etcétera, cuando la disposición de Alejandro Toledo es de brindar explicaciones. Ahora, es obvio de que estamos en medio de un escenario político en el cual está la parte vindictiva, ¿no?, de venganza del fujimorismo, que lo único que hace es tratar de atacar a Alejandro Toledo y aprovechar cualquier contradicción que pueda existir para de esa manera tratar de perjudicar su imagen. Y por otro lado, el Partido Aprista, que tiene una rivalidad, pero básicamente entre Alan García y Alejandro Toledo, que a través de sus principales voceros también buscan la ocasión de atacarlo. Y en ese sentido aparece el fiscal.
que ha tenido declaraciones, desde mi punto de vista, que van en contra de la buena marcha del proceso y que no tienen que ver en absoluto con una estrategia para buscar en él un cambio de opinión, que no la va a tener, porque él mismo ya lo manifestó así. Pero sin embargo, cuando él hace comentarios respecto a alguna situación de Alejandro Toledo, pues ahí está la cuestión que no debe hacerla, porque eso justifica la posibilidad de que el habeas corpus se pueda aceptar, ¿no?, ante la jueza correspondiente, y de esa manera anular el proceso. Don Mauricio Mulder. Y yo creo que el fiscal no tiene cómo evitar que Toledo mienta, por ejemplo. O sea, que es culpa del fiscal que Toledo haya dicho que el holocausto y que los fondos de la señora, la viudez, y que no tenía nada que ver en Ecoteva y todo eso, y que después todos esos hechos hayan sido desmentidos. ¿Es culpa del fiscal? Yo creo que ni el fiscal más toledista puede evadir eso. El propio Juan, que es toledista, expresa en sus entrevistas asomos de independencia que yo relevo y aplaudo, en el sentido de que, bueno, son explicaciones que hay que dar, sin duda han habido contradicciones, todavía no tienen todas las respuestas, muchos posibilistas están distanciados, se partió la bancada, etcétera. O sea, hay una hecatombe interna que no es producto ni de la conspiración del fiscal, ni de los apristas, ni de los fujimoristas, ni del gobierno, ni de nadie. Son hechos propios cometidos por el señor Alejandro Toledo, que si ya son malos el tener que comprarse una casa de 3 millones y pico y una oficina de tantos más, si ya eso es malo, más malo había sido mentir al respecto. Y hasta ahora no da ninguna respuesta. Él vino aquí al Perú, pretendió dar una suerte de alocución o de comentarios en la comisión, estuvo en una conferencia de prensa que no fue conferencia de prensa, sino solamente hizo un alarde de que no lo dejaban hablar. ¿Y dónde están las respuestas? Estuvo en el Perú, pudo haber venido a tu programa, a cualquier otro programa, y empezar a dar las respuestas, ¿no es cierto? No las da. Y deja pasar el tiempo, porque evidentemente ahora lo que se está buscando es tratar de politizar el tema. Y por eso es que se va a presentar un habeas corpus. O sea, yo lo escuché a Juan en un programa de televisión en el que yo mandaba Twitter, ¿se acuerdan? Y él decía, los apristas se expresaron de una manera terrible contra el juez Velázquez por el caso de Javier Díaz Canseco, y ahora sí rechazan que el Congreso quiera rechazar la sentencia que ha hecho el juez Velázquez con el caso de Alan García. Y ahora resulta que también Alejandro Toledo va a recurrir al Poder Judicial. Lo cual, en realidad, pone en relieve que sea uno o sea el otro, los derechos sustantivos del debido proceso se tienen que cumplir de todas maneras. Y como eso está vigente casi recién hace algunos meses, porque han habido sentencias del Tribunal Constitucional que así lo determinan, entonces ahora el Congreso recién se tiene que empezar a adecuar a ese tipo de circunstancias. Pero eso no quita a que los hechos se tengan que explicar. Y aquí los hechos no se han explicado. Don Juan Cheput. Sí. Bueno, es importante, ¿no?, lo que está diciendo Mauricio. A mí también me alegra que le haya tenido un cambio de actitud respecto al juez Velázquez, ¿no?, al cual primero inclusive tildó, le dijo algunas cosas no muy generosas, que digamos, cuando él falló a favor de Javier Díaz Canseco, y luego aplaudió la decisión de fallar en favor de Alan García, ¿no? O sea, son cambios de actitud que se dan como consecuencia de los hechos que se ponen sobre la mesa, ¿no?, sobre todo el cuidado del debido proceso. Ahora, la Fiscalía, por si acaso, en estos momentos está teniendo un comportamiento a nivel del fiscal supremo que a nosotros nos ha llamado la atención, porque siempre él ha tenido una actitud muy agresiva con Alejandro Toledo. Pero lo que más nos preocupa en estos momentos es la propia actitud de la Comisión de Fiscalización, en la cual no solamente hay un conjunto de filtraciones que permanentemente llegan ante la prensa de documentación que tiene que ser reservada y que no sabemos cómo así la consiguen, sino que también está en un permanente adelanto de opinión que la verdad es que no ayuda mucho a la buena marcha del proceso, porque lo politiza en exceso. Y la buena disposición de Alejandro Toledo de querer venir a declarar, el día de hoy Luis Tavis ha manifestado de que Alejandro Toledo está dispuesto a venir en la segunda quincena de octubre, que creo que es cuando la comisión lo va a volver a citar, demuestra que hay un propósito de aclarar las cosas. Porque cuando vemos esos porcentajes en los cuales la opinión pública está decepcionada de los expresidentes, pues simplemente es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para proceder a hacer una suerte de rendición de cuentas ante la opinión pública que se siente decepcionada. Y de ese punto de vista que estamos trabajando para dar las explicaciones del caso. Juan Cheput. Bueno, perdón, Mauricio Mulder. Juan es ingeniero. Hay una razón por la cual hay pocos ingenieros en política y hay muchos abogados en política. Es que los ingenieros tienen reglas básicas las mismas reglas para todo. En cambio, en el derecho, cada cosa tiene una regla distinta. Y cada caso es distinto, es un universo. Entonces, yo critiqué y mantengo mi crítica al juez Velázquez por la sentencia, no por él, sino por la sentencia que emitió en el caso de Javier Díaz Canseco. Ya había habido una decisión del Pleno y una decisión de una comisión, y además él ordenó que la comisión se volviera a reunir y que la comisión fallase en un sentido contrario al que había fallado. Eso no se puede hacer. Ni siquiera se lo ha ordenado en el caso ahora de la megacomisión, que lo único que hizo fue decir que una diligencia, y con respecto solamente a Alan García, se tenía que volver a hacer. Pero
en esto de las respuestas también creo que hay que ser coherente. O sea, si a mí me imputan algo que yo sé que es una calumnia, yo no espero pues que pasen 3 meses para responder, yo respondo de inmediato, ¿cómo vas a estar esperando? Pero Alejandro Toledo ya no, pues ya al comienzo empezó a responder, como se enredó tanto, y ahora, bueno, está dispuesto a responder, va a venir a mediados de octubre. ¿Y por qué deja tanto tiempo las cosas si se supone que está siendo estigmatizado, está siendo acusado, le están diciendo vela verde, y él no, voy a esperar porque la reserva del proceso? O sea, porque no tiene respuestas. Entonces no es echándole la culpa al fiscal ni a la comisión de fiscalización. Es cierto, una es una instancia política, la otra es una instancia judicial, ya después se convierten en rivales, en enemigos, pero la única manera de desvirtuar todo eso, de neutralizar todo eso, es decir, muy bien, acá está. Esta es la prueba total y contundente. El origen lícito del dinero y además, bueno, me gusta que me regalen plata o qué sé yo, pues una justificación. Ya muy bien, no es delito, no pasa nada, pero claro, políticamente ya no sé cómo va a responder. Salvo que diga que todo se lo han inventado, todo es falso, es otro otro Alejandro Toledo el que estaba haciendo eso, seguro el que contestó el teléfono cuando le llamó el periodista. Ese era, este ya no es. Entonces, ahí sí, pero solo con los hechos se desmienten las cosas. Así que yo no quisiera profundizar en eso también porque es incómodo, Enrique, estar revisando este tipo de cosas y entre un dirigente Perú Posible y uno del APRA sacándonos todos los trapitos, ¿no es cierto? Yo creo que también, y lo dije cuando estuvo Alejandro Toledo en la Comisión de Fiscalización, hay cierto sector que le busca exacerbar ese tipo de cosas y es un sector que proviene del gobierno. Yo creo que el gobierno también está muy interesadito en que estas cosas así se agiten mucho, los periódicos que ellos manejan los levantan demasiado los temas y buscan una suerte de, bueno, allanar caminos para el 2016. Si yo escucho al señor Ollanta Humala ahora decir nuevamente que la señora Nadine Heredia está capacitada para gobernar, entonces a mí otra vez se me vienen todos los fantasmas en el sentido de que esto, si bien es cierto, tiene su propia autonomía, es aprovechado por el gobierno para limpiar el camino a la señora. O sea, ya no se descarta otra vez de nuevo, ni seamos ingenuos, de que porque ella declara de que no lo va a hacer, no lo va a hacer. Porque si dice que está preparada para hacer política, bastará con cualquier persona. No para hacer política, para gobernar. Bueno, ni siquiera para hacer política, según mi criterio, porque no, para política hay que tener un poco de trayectoria. Mira, Juan todavía no ha sido parlamentario, yo ya soy, pero ambos estuvimos, por ejemplo, en el Foro Democrático. ¿Dónde estaba la señora en el Foro Democrático? ¿Dónde estaba cuando había dictadura en este país? O sea, las trayectorias se van haciendo, ¿no es cierto? Y bueno, muy bien, puede hacer su trayectoria, es una persona inteligente y sin duda nadie le quiere cerrar el camino. Pero de ella suponer que porque está ejerciendo una tarea de primera dama con todo el Estado detrás, ya puede estar preparada para gobernar, es otra vez poner el tema de la reelección en el tapete. Y eso nuevamente perturba la democracia. Mira, uno de los problemas que existen en la actualidad es, por ejemplo, que los principales partidos de oposición están congelados en mirar hacia atrás. Y eso hace que el presidente en estos momentos tenga un porcentaje de 26%, cuando desde mi punto de vista es completamente inmerecido. Inmerecido porque no solo porque no se ha hecho ningún tipo de reformas, sino porque también hay muchas cosas que no se están viendo en la actualidad como consecuencia de que estamos en la Comisión de Fiscalización, en el debate político, permanentemente mirando hacia atrás. Y eso tiene que ver, obviamente, con el porcentaje de 26% que puede tener favorable el presidente de la República. Por ejemplo, ¿qué se está hablando de Caliwarma? Nada, en absoluto. ¿Qué se está hablando del parque que en estos momentos en Ancón se le ha entregado a una empresa constructora vinculada a la señora Nadine Heredia, según dicen los medios de comunicación, a una amiga de ella? Nada. ¿Por qué? Porque la Comisión de Fiscalización está mirando permanentemente a los expresidentes cómo marchan el pasado y no se preocupa a fiscalizar en la actualidad al gobierno de turno. Y eso obviamente genera una percepción negativa hacia dos personas que podrían ser candidatos en el 2016, dejando de lado la posibilidad de que se genere otro tipo de debate en el cual se cuestione al actual gobierno y de esa manera también se limiten sus posibilidades electorales para el futuro.